Hola, mi nombre es Darío Rueda, soy oncólogo clínico y el tema que voy a desarrollar en los próximos minutos es el de síndromes paraneoplásicos. Como introducción, los síndromes paraneoplásicos los podemos definir como síndromes clínicos heterogéneos o proteiniformes que están relacionados con un tumor de manera indirecta, o sea, no son productos de la infiltración, de la invasión o compresión del tumor, sino que aparecen como un fenómeno a distancia. Estos síndromes paraneoplásicos pueden aparecer al inicio como una forma de presentación durante la evolución del tumor o en cualquier momento de la evolución natural de una neoplasia. Pueden revertir una vez que se trata la neoplasia primaria mediante quimioterapia o cirugía, o en algunos casos pueden persistir aún después del tratamiento primario del tumor. No son síndromes que sean frecuentes, pueden aparecer en un bajo por ciento, entre el 5 al 10% de los casos. La importancia en la detección de estos síndromes es que pueden ser una forma de presentación, incluso preceder en muchas semanas y meses a un tumor oculto. Algunos casos pueden ser de difícil manejo, incluso peor que el de la neoplasia primaria, porque pueden persistir después de haberse tratado el tumor primario. Y en muchos casos también imitan a otras enfermedades inmunomediadas y por lo tanto su manejo terapéutico puede ser difícil. En cuanto a la patogenia, como les dije, no es producto de una invasión directa o infiltración o desplazamiento por el tumor, sino que aparece como un fenómeno a distancia, vinculado a dos mecanismos. Por un lado, inmunológico, mediante la producción de anticuerpos y fenómeno de inmunidad, y un mecanismo no inmunológico vinculado a la producción de citoquinas como TNF o hormonas que conducen a alteraciones metabólicas. Como les dije, no es, aparece como un fenómeno a distancia del tumor vinculado a diferentes sustancias biológicamente activas, como ser la PTH-like en el caso de síndromes paraneoplásicos endocrinológicos, autoanticuerpos como en el síndrome de Eaton-Lambert. La más frecuente tal vez sea la citoquina, el TNF que puede producir la caquexia tumoral, y factores de crecimiento como la eritropoyetina, factores de crecimiento fibroblástico, entre otros. A su vez, cada una de estas hormonas, citoquinas o factores de crecimiento se va a vincular con un síndrome paraneoplásico específico. Bueno, los síndromes paraneoplásicos los podemos organizar por sistemas. Como constitucionales, bueno, lo más frecuente es la caquexia o sarcopenia que aparece en los pacientes con tumor, o la fiebre paraneoplásica. Dentro de los síntomas neurológicos hay varios, tal vez lo más conocido puede ser la degeneración cerebelosa, endocrinológicos como la hipercalcemia maligna, hematológicos, renales, cutáneos, gastrointestinales. Dentro de los síndromes paraneoplásicos neurológicos, que no son frecuentes, generalmente están dados por fenómenos inmunológicos mediante la inmunidad humoral, vinculados a producción de autoanticuerpos. Los más conocidos son los anticuerpos anti-Hu, anti-Yo. Tal vez la dificultad sea el acceso a la falta de estas determinaciones.
Y como síndromes paraneoplásicos más frecuentes, bueno, tenemos el síndrome de Eaton-Lambert, la degeneración cerebelosa subaguda, entre otros. Otros síndromes neurológicos paraneoplásicos clásicos, bueno, tenemos la miastenia gravis, que está asociada a los timomas, el síndrome de Eaton-Lambert, que también es otra patología de la unión neuromuscular, el síndrome de opsoclono-mioclono, la degeneración cerebelosa, encefalomielitis o encefalitis límbica y eh, a diferentes tipos de neuropatías, ¿no? Motoras o sensitivas. Aquí en esta diapositiva lo que le estoy mostrando es los anticuerpos más frecuentes que pueden aparecer con cada síndrome paraneoplásico y los tumores a los cuales están asociados. Básicamente, síndromes paraneoplásicos usualmente se ven en los carcinomas neuroendocrinos, ¿no? Dentro de esto, el más frecuente es el carcinoma microcítico de pulmón. En el caso del síndrome de Eaton-Lambert, que es otro síndrome paraneoplásico, este aparece asociado con más frecuencia al cáncer de pulmón de célula pequeña, más frecuentes en varones, y al igual que en la miastenia gravis, este trastorno se manifiesta por la producción de autoanticuerpos, son los canales de calcio los que se afectan en la unión neuromuscular. Y se manifiesta fundamentalmente por fatigabilidad proximal y disfunción autonómica. Aquí en el gráfico lo que les muestro es que, a diferencia de la miastenia gravis, en el síndrome de Eaton-Lambert lo que se afecta es la terminal presináptica. En cambio, en la miastenia gravis, los autoanticuerpos que están dirigidos contra receptores de acetilcolina afectan la terminal postsináptica. En ambos casos, los pacientes van a manifestar fatigabilidad. Otro síndrome es la degeneración cerebelosa. Está asociado fundamentalmente al cáncer de ovario. En este síndrome lo que ocurre es una atrofia a nivel del cerebelo, dada por la pérdida de las células de Purkinje. Es una entidad bastante progresiva y degenerativa, incapacita mucho a los pacientes, incluso más que la neoplasia que la origina, y está asociado fundamentalmente a la producción de anticuerpo anti-Joe. Como en otros casos, aquí la limitación podría ser el acceso, ¿no? a la detección de este autoanticuerpo, que no está ampliamente disponible. Y aquí lo que les muestro en la foto esto es un corte de una resonancia magnética donde vemos la atrofia a nivel del cerebelo con hiperintensidad. La encefalitis límbica es otro síndrome paraneoplásico. Ahí en la imagen que les muestro es un corte de una resonancia magnética donde vemos la hiperintensidad a nivel del hipocampo. Esta entidad, al igual que otras, está asociada al cáncer de pulmón de célula pequeña. También hay pérdida neuronal con gliosis y un infiltrado inflamatorio a nivel del área afectada. Las áreas del cerebro que se afectan es la amígdala, hipocampo y la língula en el área cortical. Y se manifiesta fundamentalmente por cambios en la personalidad, alucinaciones, pérdida de memoria y convulsiones. Y los anticuerpos asociados es el anticuerpo anti-Hu, que se puede detectar tanto a nivel del líquido cefalorraquídeo como en sangre.
Los síndromes paraneoplásicos endocrinológicos tal vez son más frecuentes que los neurológicos. Em, Dentro de ellos tenemos la hipercalcemia maligna, el síndrome de Cushing ectópico, el, el síndrome de SIHAT. Puede haber también hipertiroidismo paraneoplásico, hipoglucemia, los síndromes carcinoides, lipomas, entre otros. En este caso, estos síndromes paraneoplásicos están dados por una producción ectópica de hormona que no tiene ningún control inhibitorio. Usualmente se controlan o retrogradan al tratar el tumor primario. Y aquí le pongo ejemplos de síndromes paraneoplásicos con su respectiva hormona involucrada, y del lado de la derecha en esa columna los tumores a los cuales está asociado. La hipercalcemia tal vez sea dentro de los síndromes endocrinológicos el, el más frecuente. Puede aparecer más del 10% de los pacientes. Tienen varios mecanismos de producción, a veces asociado a PTH-like, a veces a resorción ósea por lesiones líticas extensas a nivel ósea, o a producción ectópica de vitamina D. Es otro mecanismo, aunque es menos frecuente. Esta hipercalcemia puede darse como una hipercalcemia leve o bien como una emergencia oncológica. Está asociado al cáncer de pulmón subtipo escamoso, fundamentalmente. También puede aparecer en el mieloma y en los tumores renales. Y el mecanismo de producción más frecuente es la producción ectópica de PTH, que, no, que escapa al control regulatorio a nivel de calcio y fosfato sérico. En el caso del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, esta se manifiesta por hiponatremia hiposmolar con volumen del líquido extracelular normal, sodio urinario bajo, y como características también se puede detectar en sangre un nivel de ácido úrico bajo. Y esta secreción inapropiada de hormona antidiurética lo que ocasiona es una reabsorción de agua libre a nivel renal, a nivel tubular, y los tumores con los que usualmente se asocia es el cáncer de pulmón de célula pequeña, aunque puede aparecer asociado a otros tumores. Y el tratamiento es, por un lado, el tratamiento de la enfermedad que lo ocasiona, y por otro lado es tratamiento del síndrome en sí, que es con aporte de sodio y restricción hídrica. Bueno, aquí en el gráfico lo que les muestro es, bueno, sabemos que esta hormona se produce a nivel del hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, y su liberación va a estar regulada mediante la osmolaridad sérica. En el caso de como un síndrome neoplásico, paraneoplásico, la liberación de esta hormona puede ser de manera ectópica a nivel del tumor, o bien una liberación excesiva de la hormona propiamente dicha producida a nivel del hipotálamo, que no responda a ningún control. En el caso del síndrome de Cushing, este es ocasionado por una producción ectópica de ACTH, asociado también al cáncer de pulmón de célula pequeña, y como en el síndrome de Cushing propiamente dicho, se manifiesta por debilidad, obesidad troncular, cara de luna llena y estrías a nivel abdominal. En este caso, el hipercortisolismo ocasionado por la producción ectópica de ACTH no responde a la supresión con. Dentro de los síndromes paraneoplásicos hematológicos
Algunos, los más frecuentes, tenemos la policitemia o poliglobulia, eosinofilias, trombocitosis, fenómenos trombóticos como la tromboflebitis migratriz, endocarditis marántica o coagulopatías como la CID. En esta diapositiva les muestro tres ejemplos de síndromes paraneoplásicos hematológicos frecuentes: la eosinofilia, que esta se va a manifestar cuando el conteo de eosinófilo es elevado, por arriba de 500 fundamentalmente, por disnea, y puede poner en peligro la vida del paciente cuando el conteo de eosinófilo es alto, por arriba de los 1500 por milímetro cúbico, pues riesgo de infiltración sobre todo a nivel cardíaco. Puede aparecer en patologías hematológicas como linfoma o leucemia, pero también en tumores de órgano sólido, y el tratamiento es con corticoides. La trombocitosis, el conteo de eosinófilo puede ser elevado, incluso llegar al millón por milímetro cúbico. El tratamiento es el del tumor que lo origina. Y por último, la aplasia pura de células rojas, que está muy asociada al timoma, y el tratamiento es del timoma y a veces puede requerir tratamientos con inmunosupresores. Los síndromes cutáneos también son frecuentes, como el prurito, el síndrome de Sweet, pénfigo paraneoplásico, la acantosis nigricans, hiperkeratosis y la dermatomiositis paraneoplásica. Aparece sobre todo en mujeres mayores de 50 años, está asociada sobre todo al cáncer de ovario, se manifiesta por debilidad tanto en la cintura pélvica como escapular, con atrofia muscular. Aquí les muestro unas imágenes de manifestaciones cutáneas y unguiales, el típico eritema en heliotropo y las manos de mecánicos. La acantosis nigricans es otro síntoma paraneoplásico. Básicamente se manifiesta por lesiones hiperkeratósicas hiperpigmentadas que aparecen en zonas de pliegues, asociado a tumores, sobre todo cáncer de estómago. Y los sitios que usualmente aparece es en zona del cuello, axilas. Bueno, aquí de vuelta dos ejemplos: la acantosis nigricans y síndrome paraneoplásico con sus manifestaciones clínicas más comunes. Método diagnóstico: usualmente biopsia para la acantosis nigricans, la dermatomiositis por elevación de enzimas musculares como CPK, aldolasa, también puede requerir biopsia. El tratamiento es el del tumor de origen y pueden requerir ambas corticoides. Otros síndromes paraneoplásicos como el pénfigo, la polimialgia reumática y el síndrome de Sweet. En ambos casos van a requerir el manejo con corticoides, además de la patología que lo ocasiona. Otros ejemplos de síndromes paraneoplásicos vasculares: tenemos la eritromelalgia, vasculitis leucocitoclástica, que esto es un diagnóstico mediante patología, fenómeno de Raynaud, como el que se muestra en imagen, y el de los pies es una imagen de eritromelalgia. Frecuentes también síndromes constitucionales paraneoplásicos como la caquexia tumoral, mediada por TNF, fiebre tumoral, también frecuente en cáncer de páncreas. Síndromes nefróticos, que aparecen sobre todo en tumores hematológicos como linfomas. Osteoartropatía hipertrófica, esto aparece en el cáncer de pulmón sobre todo, y la imagen que les muestro ahí son dedos en palillo de tambor con uñas en vidrio de reloj. Como enfoque diagnóstico, siempre pensar en estas entidades como una forma de presentación de un tumor oculto. El manejo va a requerir siempre estudios histológicos, ya sea mediante punción lumbar en el caso de síndromes paraneoplásicos neurológicos,
endoscopías, biopsias de piel. Estudios de imágenes son muy importantes, desde una tomografía hasta PET. Dentro de los exámenes de sangre, bueno, el laboratorio clínico completo con hemograma, hepatograma, proteinograma, enzimas musculares como CPK aldolasa, las reactantes de fase aguda, los marcadores tumorales también son una ayuda, de más difícil acceso, pero bueno, también siempre pensar que pueden estar asociados a producción de autoanticuerpos. Imagen siempre deben ser con contraste. La tomografía de tórax, abdomen y pelvis, resonancia de encéfalo, centellograma óseo, PET-CT, que usualmente el medio de contraste es FDG, y estudios endoscópicos. Algunos ejemplos: este es una resonancia magnética, un corte axial en secuencia T2, donde vemos hiperintensidad a nivel de lóbulo temporal medial izquierdo, este es de una paciente con encefalitis límbica. Otro ejemplo de encefalitis límbica, aquí vemos también un corte axial y coronal de una resonancia magnética, donde vemos aumento de la intensidad de señal a nivel de los lóbulos temporales. En esta imagen que les muestro es de un varón de 69 años que presentó una degeneración cerebral sin el diagnóstico. Aquí vemos en esta imagen que es de un PET con FDG, una hipercaptación a nivel de la mandíbula del lado izquierdo, la cual fue biopsiada y arrojó el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin. En este caso el PET fue fundamental para el diagnóstico de la enfermedad de origen. En cuanto a tratamiento de los síndromes paraneoplásicos, por un lado, siempre tratar la enfermedad que lo origina, ya sea mediante cirugía, que sería el tratamiento ideal, o en algunos casos mediante quimioterapia o radioterapia. En los casos de síndromes paraneoplásicos inmunomediados, siempre la herramienta más accesible son los corticoides. En algunos casos se puede requerir camaglobulina, plasmaféresis o otros inmunosupresores. Otros ejemplos, en el caso de la miastenia, que está asociada casi siempre a timomas, el uso de inhibidores de la acetilcolinesterasa como la peridostigmina, en síndromes con coagulación, en síndromes con trombosis, el uso de anticoagulación, en la hipercalcemia maligna de bifosfonatos. Como conclusión, hacemos un repaso. Los síndromes paraneoplásicos están vinculados no de manera directa a una neoplasia, casi siempre relacionados con la producción de autoanticuerpos u hormonas. Pueden responder a mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. Pueden aparecer incluso semanas o meses antes del diagnóstico del tumor. Y bueno, lo podemos dividir en síndromes paraneoplásicos constitucionales, neurológicos, endocrinológicos, cutáneos, entre otros. Estudios de imágenes fundamentales son, además de la tomografía, el PET-CT con FDG, resonancia magnética del encéfalo. La determinación de anticuerpos son, digamos, prioritarias a la hora del diagnóstico definitivo, pero son estudios que a veces no están disponibles, difícil a veces en medios hospitalarios. Siempre el diagnóstico histológico y el tratamiento, por un lado dirigido a la neoplasia que lo ocasiona y por otro lado los inmunosupresores. Nuevamente aquí les dejo mi mail, se pueden contactar conmigo y pueden pasar por el servicio para ver pacientes de manera conjunta. Hasta luego.